Buenos días alumnos, soy su docente Catherine Yechachín Picón del curso de Historia del Perú y en esta ocasión vamos a hablar acerca de los incas de Vilcabamba. Para ello vamos a ver a un personaje que participó en una primera instancia en una sublevación, ya que este personaje manco inca era conocido como el títere, que era utilizado por Francisco Pizarro para poder ingresar al Cusco. Este personaje, manco inca, había iniciado su primera sublevación, ¿sí? Pero él después va a huir a la ceja de la selva. Entonces, en 1537, él va a establecer un estado inca en la ciudad de Vilcabamba, desde donde se dedica a hostigar a los españoles, ¿no? Pero vamos a ver aquí que se va a dar, poco después se va a dar una guerra civil entre los almagristas y los pizarristas. Entonces, él pensó, están divididos, están divorciados, bacán, ¿sí? Entonces, va a ir un grupo de almagristas, va a estar en este lugar, en Vilcabamba. Aquí Manco Inca lo va a recibir a este grupo de almagristas, que al final lo van a terminar asesinando. Y este personaje que lo asesina es Gómez Pérez, un almagrista. Posteriormente su cadáver va a ser embalsado y conservado en la ciudad de Vilcabamba. Vamos a ver acá a Zairi Tupac, ¿sí? Por ejemplo, acá Manco Inca tuvo un hijo. Este hijo fue el heredero legítimo del primer Inca de Vilcabamba, que era Manco Inca, el títere. ¿Sí? Entonces tenemos aquí a Zairi Tupac, que fue declarado heredero legítimo, ¿sí?, del primer Inca de Vilcabamba, permaneció en su refugio. Desde ahí va a continuar con las luchas contra los invasores hispanos. Entonces, vamos a ver aquí a Zairi Tupac, ¿sí? Acá también en ese entonces el que estaba gobernando Lima era el virrey Hurtado de Mendoza en 1558. Aquí vamos a ver que, por ejemplo, se va a dar una entrevista donde va a aceptar las mercedes, que son las encomiendas de Yucay, que era del Perú, era lo más rico que podía existir, que es lo que el virrey Hurtado de Mendoza fue lo que le ofreció, pero con la finalidad de que este personaje, Zairi Tupac, abandone lo que era el Cusco. ¿Y qué hizo Zairi Tupac? Va a aceptar, luego se hizo cristiano y años más tarde, 2 años más tarde, este inca va a fallecer en 1560. Después de su muerte se va a reiniciar la resistencia, ya que vamos a ver al personaje Titu Cusi Yupanqui, que va a ser su hermano, ¿sí? Es que esto lo hizo estratégicamente, ¿no? Para que Zairi Tupet salga de los territorios de Vilcabamba, ya no se rebelen. Entonces, ¿qué le damos? Le damos territorios grandes, o sea, un territorio rico, que era la encomienda de Yucay. Entonces, él aceptó, pero después va a fallecer. Luego tenemos a Titu Cusi Yupanqui, que fue hermano de Zairi Tupac. Vamos a ver acá que Titu Cusi Yupanqui toma una posición belicosa frente a los españoles, una posición de lucha, ya que su hermano había muerto, su hermano era Zairi Tupac, también uno de los que se van a sublevar, o conocidos también como los rebeldes de Vilcabamba. Entonces, ¿qué va a hacer? Aquí se va a dar la sublevación. Se desarrolló el movimiento conocido como Taqui Oncoy. Desde aquí se fundan las danzas de las tijeras en este hecho. Por ejemplo, acá, en este conocido baile de
Taquioncoy, se creía que se invocaba a los demonios, es por eso que ganaban muchas de sus luchas. Tenemos aquí también el licenciado Lope de García de Castro va a buscar negociar con el nuevo Inca. Este le concedió una entrevista y este personaje decidió firmar con los españoles la paz de Acombaba. Tisu Cusi Yupanqui decide hacerse cristiano y convertirse en aliado del rey de España, al cual le debía también obediencia, ya que autorizó que él iba a ser la máxima autoridad. ¿Sí? Tenemos aquí que debido a ese convenio que hizo Tito Cusi Yupanqui, va a permitir el ingreso de los misioneros religiosos a Vilcabamba. Tenemos también que este personaje va a fallecer de lo que es la malaria, una enfermedad ocasionada por la mordida de un mosquito. Tenemos aquí también que los indígenas al ver esto se retornaron belicosos y maltrataron a los misioneros, siendo el más torturado de todos ellos Diego de Ortiz. Ahora vamos a ver aquí a Tupac Amaru I, conocido, bueno, lleva el nombre de Juan Santos Atahualpa, es considerado el último inca de los denominados incas de Vilcabamba. Por ejemplo, él lideró grandes batallas con las comunidades, tuvo el apoyo de muchas comunidades ayanicas, los piguas, entre otras, que se caracterizaban por estar ubicado en lo que era la ceja de la selva. Y sus movimientos fueron estratégicos, ya que lo va a hacer en estos lugares, en las cejas de la selva, lo cual él ya conocía geográficamente. Mientras tanto, para los españoles era algo nuevo. En ese entonces el que gobernaba el virreinato del Perú era Francisco de Toledo. El virrey tenía la idea de exterminar, eliminar a todos los incas rebeldes, ¿sí? Para que ya nadie se sublevara al poder de España. Entonces, vamos a ver aquí que Tupac Amaru se dice que nunca perdió, siempre ganó. Obviamente por el conocimiento de los territorios o de la geografía del lugar. Pero vamos a ver que este personaje, Tupac Amaru I, fue traicionado por el cacique de Manarien y va a ser capturado por capitanes españoles. Tenemos ahí a Hurtado Abierto y García de Loyola, que estos personajes fueron los que van a capturar a Tupac Amaru. Y Tupac Amaru se dice que murió decapitado por órdenes del virrey de Toledo en la ciudad del Cusco en 1572. Hay otras hipótesis que dicen que él nunca murió, ¿sí? Tenemos aquí el Taquioncoy, que era la enfermedad del baile, que fue un movimiento religioso indígena que se originó en el año de 1565 en Paranicochas, ubicado en el departamento de Ayacucho, pero vamos a ver que su influencia se sintió en todo el sur del virreinato peruano. Con este movimiento los indígenas volvieron a las creencias religiosas originales y con esto se alejaron del Dios cristiano, del Dios español. Solo así consiguieron ser purificados. El indio Juan Chocne fue reconocido como el líder de este movimiento. Los postulados básicos de este movimiento milenaristas eran los siguientes. Tenemos aquí las huacas del Titicaca y Pachacamac se unen para derrotar a Cristo. Tenemos la resurrección de la antigua religión de los indios. Expulsión de los españoles y su cultura. Lo que querían los incas de Vilcabamba es en sí reconocer su cultura, es ser gobernado por la misma clase que era antes, los indígenas, que no sean gobernados por españoles, que el cristianismo
no era su religión, sino que fue impuesta por los españoles. Entonces, de una u otra manera, buscaron que se estableciera su gobierno, ¿no? De cómo era antes. Bueno, Lin, gracias